Soy Cristina Troya, estudiante de tercero de bachillerato, y el día de hoy les voy a hablar acerca de la conservación de los páramos. Lo primero que tenemos que saber es qué es un páramo. Los páramos son ecosistemas frágiles neotropicales de alta montaña. En Ecuador, los páramos tienen una altura promedio de 3.300 metros sobre el nivel del mar y cubren el 7% de nuestro territorio. Tienen altos niveles de precipitación en forma de niebla. A pesar de la altura y de las bajas temperaturas de estos lugares, este ecosistema se caracteriza por tener una vegetación arbustiva. Por otro lado, los páramos nos proveen servicios ecosistémicos como recursos hídricos de calidad y sumideros de carbono. La pregunta que todos nos hacemos es ¿por qué son tan importantes los páramos? La importancia se debe a que son terrenos considerados como grandes reguladores de agua, que permiten en épocas de sequía y durante los veranos que el agua retenida a esta altitud sea aportada por escurrimientos a las tierras bajas, dado que en estas zonas son donde se generan los ríos, riachuelos y quebradas. Tipos de páramos. La clasificación de los páramos se debe a su temperatura y altura. En la actualidad se pueden identificar tres tipos de ecosistemas de páramos, que son subpáramo, el páramo y superpáramo. El subpáramo tiene una temperatura promedio de 10 grados centígrados, donde encontramos una vegetación de muchos arbustos y árboles bajos. Se define como un área de transición. El páramo tiene una temperatura en promedio de 5 grados centígrados, donde predomina la vegetación frailejonal, pajonal, pastizales y tuberas. El superpáramo tiene una temperatura en promedio de 2 grados centígrados. Su vegetación se caracteriza por tener líquenes, musgos, pequeños arbustos y vegetación abierta, e incluso pastizales. El límite de la zona se encuentra estipulado entre los 4.100 y 4.300 metros sobre el nivel del mar. Flora de los páramos. La altitud de estas zonas condiciona la vegetación de los páramos, ya que son zonas que se identifican con aire frío, nieves y neblinas, la mayoría del año. Por esta razón, las plantas del páramo poseen adaptaciones asombrosas, para así poder soportar las bajas temperaturas nocturnas, la radiación solar alta durante todo el día, la baja capacidad de nutrientes en el suelo. Por ejemplo, muchos arbustos del páramo tienen hojas resistentes, pequeñas y muy duras. Esto les permite mantener las hojas verdes y el crecimiento durante todo el año. La vegetación del páramo es capaz de prevenir inundaciones cuando el agua es abundante y sequías cuando escasea, así como de disminuir el impacto erosivo del suelo. Se cree que en los páramos existen más de 4.000 especies de plantas, con un 60% de endemismo. Las especies más representativas son el frailejón, el cardón, la macoya, el chusque, los bambús y árboles enanos y arbustos. Fauna de los páramos. Entre los animales que habitan en el páramo tenemos 70 especies de mamíferos como el puma, el jaguar, el tigrillo, el zorro, la danta, la guagua y el oso de anteojos. 15 especies de reptiles, específicamente 11 especies de lagartos y 4 de serpientes. 90 especies de anfibios, existen 3 especies de salamandras y 87 especies de rábanas y sapos. 154 especies de aves, entre ellas están el cóndor, el mirlo, los colibríes o patos, que son algunas de las más representativas. En este ecosistema hay 131 especies de mariposas. También cabe mencionar la fauna acuática, aunque esta no es muy diversa, cuenta con preñadillas. Los animales que se pueden hallar en los páramos siempre permanecen en movimiento, van de un lugar a otro procurando mejores condiciones para vivir. Asimismo, algunos han tenido que desarrollar ciertas capacidades para adaptarse a la fuerte incidencia del sol y las bajas temperaturas extremas. La fauna de estos lugares representa gran vulnerabilidad a este ecosistema, no solo por las condiciones extremas, sino por amenazas como la destrucción del hábitat y la cacería descontrolada. Alpaca. Well, then I am going to talk about a very representative animal of the páramo, as the alpaca. Its scientific name is Vicuna pacus. It has no more than 1 meter in height. These camelids differ from llamas because they are smaller and because of their spectacular fiber. Alpaca are found in the Sierra in cold temperate and hot Andean climates. Its natural habitat is the more, but because it's an introduced animal, it can be found in interandean valleys and even in tropical areas. It is especially common in the province of Cotopaxi and Chimborazo. Endemismo en los páramos. En los páramos ecuatorianos se encuentran 659 especies endémicas, 273 crecen exclusivamente en el páramo, el resto están presentes también en los bosques andinos e incluso en otros ecosistemas. Estas especies exclusivas de los páramos ecuatorianos pertenecen a 108 géneros que se agrupan a su vez en 40 familias. Las familias con el mayor número de especies endémicas son Asteraceae,
y Orchidacea. En esta zona también es notorio el alto endemismo de Gentianacea y en cuarto lugar Poacea, como se observa en la tabla número 2 que pertenece al número de especies endémicas por familia. La tabla número 1 representa el número de especies endémicas de los páramos por provincia. Las provincias están ordenadas según el número de especies endémicas registradas. Si se analiza la distribución de especies endémicas por provincia, el mayor número de especies se encuentra en la provincia de Pichincha, seguida por las provincias de Azuay, Loja y Chimborazo. Después están las provincias de Napo y Cotopaxi. Estos números reflejan solo parcialmente el grado de endemismo local. A nivel de género, también llama la atención el alto porcentaje de endemismo de Gentianella, seguido por Draba y Epidendrum. Los géneros con el mayor número de especies endémicas se muestran en la tabla número 4. Si observamos la distribución de especies endémicas según la altitud, vemos que la mayoría de especies se encuentran entre los 3.000 y 4.000 metros. Según datos recientes en los páramos ecuatorianos, se pueden diferenciar tres tipos principales de vegetación, cuya distribución se relaciona con la altitud: el páramo pajonal, el páramo de almohadilla y el páramo desértico. La zona del páramo pajonal es donde se encuentra la mayor cantidad de endemias. Esta zona abarca la mayor superficie del territorio de los páramos, mientras solo las cumbres de la cordillera sobrepasan los 4.000 metros. Además, las especies con una amplia distribución altitudinal tienden a presentar distribuciones más extensas, encontrándose en varios páramos o montañas. Estados de conservación. De acuerdo con el sistema de clasificación de la UICN, casi el 80% de las plantas endémicas del páramo están bajo algún grado de amenaza. El 9.5% se hallan en peligro crítico, el 27.8% en peligro y el 40.7% de las plantas endémicas de los páramos son vulnerables. El resto se consideran de preocupación menor. Altitud en los páramos. Lo primero que tenemos que saber es qué es la altitud y la presión atmosférica. La altitud es la distancia vertical de un punto de la Tierra con respecto al nivel del mar, llamada elevación sobre el nivel medio del mar, en contraste con la altura, que indica la distancia vertical existente entre dos puntos de la superficie terrestre y el nivel del suelo. La presión atmosférica, también conocida como barométrica, es la que provoca el peso de la masa de aire que está actuando sobre la Tierra. Relación entre la altitud y la presión. La presión atmosférica disminuye al aumentar la altura a la que nos encontramos sobre el nivel del mar. Sin embargo, la disminución no es uniforme, ya que al principio disminuye más rápidamente que después, debido a que la atmósfera va perdiendo densidad a medida que vamos ascendiendo. Los páramos se ubican por lo general desde altitudes de aproximadamente 3.400 metros sobre el nivel del mar, y en cuanto a la presión, los páramos presentan condiciones ambientales extremas debido a su baja temperatura, alto promedio diario de humedad relativa, baja presión atmosférica, escasa densidad de aire, alta radiación y cambios bruscos de temperatura. A continuación tenemos un ejercicio en el cual aprenderemos a identificar a la presión atmosférica a la que nos encontramos. El problema planteado dice: ¿cuál es la presión ejercida por una fuerza de 140 newtons que actúa sobre una superficie de 0,030 metros cuadrados? Este problema sencillo lo podemos analizar tomando en cuenta los datos que tenemos en el problema. Nos da una fuerza de 140 newtons, una amplitud de 0,030 metros cuadrados, y la presión es la que tenemos que calcular. La fórmula de la presión atmosférica es fuerza sobre amplitud. Sustituyendo nuestros datos nos da 140 sobre 0,030 metros cuadrados, y nos da como resultado que la presión ejercida es de 4.666,67. Beneficios químicos que nos ofrecen los páramos. 1. Aprovisionamiento. Es de suma importancia porque la gente que se beneficia de alimento, madera y fibra, además de que usan el páramo diariamente para recolectar una serie de plantas y algunos animales suplementarios. 2. Regula el ciclo del agua. Permite la transformación de la neblina en recurso hídrico que a su vez genera el nacimiento de lagos y ríos. 3. Almacenamiento del carbono atmosférico. Las masas boscosas de los páramos pueden ayudar a fijar el dióxido de carbono atmosférico. Los páramos pueden tener más carbono acumulado que la selva tropical. 4. Mitigación al cambio climático. Ayuda a capturar el carbono y con esos son reguladores del proceso de calentamiento global. 5. Descomposición de materia orgánica. Fraccionar las hojarascas producidas por la vegetación e incorporarla al suelo. 6. Suelo. El páramo posee una gran capa de biomasa en el suelo.
En la provincia de Imbabura contamos con algunos páramos que podemos visitar. Un ejemplo sería el páramo de Mojanda. Se encuentra en la provincia de Imbabura, es llamado así porque se ubica en el nudo de Mojanda Cajas. Ahí se encuentran 3 lagunas que son Caricocha, Yanacocha y Guarnimicocha. Caricocha, su nombre es de origen quichua y significa laguna macho. Yanacocha, de la misma manera, es de origen quichua y significa laguna grande. Por último tenemos al lago Guarmicocha, que se encuentra a 1 kilómetro de distancia de la laguna de Caricocha. Los alrededores de esta laguna son el refugio de los quilicos. En este maravilloso lugar podemos realizar varias actividades, como son caminatas, picnics, fotografía, cabalgatas, pesca deportiva y Mojanda Camping. ¿Cómo podemos llegar? Se encuentra en el límite provincial entre Pichincha e Imbabura, a los pies del Cerro Fuya Fuya, a 4.623 metros sobre el nivel del mar, pasando la población de Pedro Moncayo, a 17 kilómetros al sur de Otavalo. El complejo lacustre de Mojanda está en la cima del sistema montañoso del nudo de Mojanda Cajas y ocupa el caldero del cráter del extinto volcán Mojanda. Este páramo cuenta con varios atractivos turísticos. Un ejemplo sería el Cerro Fuya Fuya. La belleza paisajista que ofrece el sector es incomparable. Se puede ascender al Cerro Fuya Fuya, que es el pico más alto que rodean las lagunas de Mojanda, y desde su cima observar gran parte del callejón interandino de la Sierra Norte del Ecuador. Recuerda, vigilar que las braseras nunca estén encendidas debajo de árboles y apagarlas por completo. Recolectar y llevar el regreso de toda la basura que se genere. No arrojar cerillos encendidos en carreteras, bosques y terrenos. Prohibido encender fogatas. Apaga y recolecta las colillas de cigarro, nunca las tires. Una sola chispa puede prender fuego a un bosque. Por otro lado tenemos el páramo de Zuleta. Zuleta es una comuna donde habitaron los caranquis. Cuenta con una gran zona de páramo con hermosos paisajes naturales como el mirador de Cunro, la laguna del Cubilche, el bosque protector y el majestuoso volcán Cayambe. Es el lugar ideal para realizar turismo comunitario. El páramo de Zuleta es parte de la parroquia de Angochagua, del cantón Ibarra. Tiene una superficie total de 2.838 hectáreas, de las cuales solo 500 están ocupadas por la población. El resto constituye zonas de conservación. De igual manera, se pueden realizar varias actividades, como son excursiones, paseos a caballo, paseos en carreta, paseos en bicicleta, clases de bordado y observación de aves. Cuenta con varios atractivos turísticos. Un ejemplo es el turismo de aventura. Para adentrarse al páramo, a las maravillas naturales cercanas, practicando actividades como el camping, excursiones y trekking. Bordados. La comunidad de Zuleta se caracteriza por sus artesanías, en especial por sus espectaculares bordados. Recuerda, es prohibido encender fogatas. Apaga y recolecta las colillas de cigarro, nunca las tires. Denuncia quemas clandestinas. Obedecer las señales de restricción de zonas o temporal de riesgo. El bienestar de tu familia y conservar la biodiversidad del planeta es responsabilidad de todos. Como había mencionado anteriormente, los principales atractivos de los páramos son las caminatas, el picnic, la fotografía, cabalgatas, pesca deportiva, camping y excursiones. La Colaicocha, conocida desde tiempos antiguos como el lago del castigo. Se cuenta que en sus alrededores vivían los puruáes, un pueblo muy trabajador. Ellos cuidaban grandes sementeras de papa, maíz, frijol y hortalizas. Un día surgió una disputa entre dos vecinos. Chima acusaba a Sequim de haber entrado sin permiso a su sementera de maíz y de haber destruido sus plantas para sobrar las mazorcas que estaban a punto de ser cosechadas. Sequim fue apresado y llevado hasta las autoridades indígenas, y aunque negó y se defendió, fue sentenciado a pagar su culpa. Entonces los llevaron hasta Colaicocha. Esta laguna nacía en una alta roca con forma de concha, desde la cual vertía el agua por todo su contorno. En el medio tenía una isla muy pequeña, en la que dejaron a Sequim para que muriera de hambre y frío. El joven no dejaba de asegurar su inocencia, pero fue en vano, puesto que esa noche pasó muy triste y solo. Los silbidos del viento entre los montes parecían lamentos lejanos. Él estaba muerto del miedo. Al día siguiente reconoció el lugar donde fue llevado y la posibilidad de salir de ahí. En la roca Sequim vio una especie de cueva para convertirla en su refugio, y cuando entró vio una cantidad de pájaros que se secaban en medio de un gran bullicio, para luego arrojarse al agua. Entonces, el agua quedó cubierta por los cadáveres de todas estas aves. Enseguida el joven preparó una fogata y con esta cocinó algunos pájaros para comer. Mientras tanto, en el pueblo algo extraño había sucedido. Nuevamente el ladrón había entrado a la sementera de Chima.
destrozando las plantas y robando el maíz. Todos se sorprendieron y buscaron a Sequín para mediar su equivocación. Ya de vuelta, él les contó qué había sucedido con las aves, las cuales lo habían salvado de morir de hambre. Luego, prepararon una trampa para descubrir el verdadero ladrón. Cavaron un enorme hueco junto a las mazorcas más grandes y maduras, y esperaron con paciencia escondidos en las cercanías. Esa noche se escuchaba unos pasos aproximarse a la cementera. Entonces, en medio de la oscuridad, empezaron a ver una figura alta y gorda que pisaba el lugar. De pronto cayó en la trampa, y comenzaron a sonar unos fuertes gruñidos, como los de un animal desesperado. Los indígenas se acercaron y vieron que se trataba de un oso de anteojos, que traído por el maíz acudía cada noche a comer el fruto de este terreno. Chima, avergonzado, pidió perdón a su vecino y juró no volver a acusar a nadie sin estar seguro. En cuanto al oso, fue ahuyentado con antorchas encendidas para que no volviera a hacer de las suyas. Deportes que se pueden realizar en los páramos. Alpinismo. Es un deporte que consiste en escalar altas montañas utilizando utensilios apropiados como cuerdas, clavijas y mosquetones. Si eres amante de las caminatas, las bajas temperaturas y de conquistar nuevas cumbres, debes saber que subir al páramo es una de las cosas más fascinantes para hacer. En el páramo, nos encontramos con la oportunidad de valorar la vida, ya que estamos rodeados del nacimiento de ella. Estos bosques son fábricas de agua naturales donde abundan neblina y lluvia. Su paisaje es hermoso, la vegetación y sus colores que sobresalen en el fondo pálido es solo un punto a notar de la gran biodiversidad que poseen. Se utiliza por lo general una chaqueta contra vientos con membrana tipo Gore-Tex y una chaqueta con tejidos elásticos. Para el frío, una chaqueta de plumas o de fibra sintética tipo Primaloft, imprescindible para las reuniones y paradas. Pérdida de los páramos. En el periodo 1990-2016 se perdieron aproximadamente 51.000 hectáreas de páramo en Ecuador. Solo en Tungurahua, en los últimos 26 años, desde 1991 hasta 2017, hubo una pérdida aproximadamente del 17% de la cobertura de los páramos occidentales. Esto equivale a una tasa anual de pérdida del páramo del 0,65% para Tungurahua, muy por encima de la tasa de pérdida anual nacional de 0,13%. Esta pérdida se ha dado principalmente por el avance de la frontera agrícola, dado que la agricultura es una de las amenazas más importantes en el páramo. Las áreas más afectadas están a elevaciones más bajas. En altas elevaciones, las actividades productivas son muy limitadas por las fuertes condiciones climáticas que impiden el desarrollo agrícola. Presión en los páramos. En Ecuador, los páramos de los volcanes Chimborazo y Chalupas no soportan más presión. La ampliación de la agricultura, la ganadería, los deportes y el turismo están ejerciendo grandes presiones sobre los páramos del Ecuador. Los páramos del volcán Chimborazo, desde la década de los 70, han sufrido cambios en su ecosistema por la introducción de vicuñas, que están acabando con la vegetación nativa y el suelo. Estos animales están reproduciéndose a un nivel que llega a la sobrepoblación. Como comen de todo, no dejan que el páramo se regenere. En el caso de los páramos del volcán Chalupas, su biodiversidad está poco estudiada, pero se sabe la posible ejecución de un proyecto para la generación eléctrica, agricultura y acceso al agua. Podría secar 2 ríos vitales para la reserva de más de 93.000 hectáreas. Lo que pretende hacer es prácticamente secar los ríos y esto afectaría a la reserva. Innovaciones tecnológicas para la conservación de los páramos. Los ecosistemas de páramos andinos, donde nacen las aguas que conforman cuencas enteras, están bajo amenaza ante la expansión de la frontera agrícola y los proyectos extractivos de minerales. Pero esta amenaza no solo afecta al entorno, sino también a las comunidades que viven en estas zonas y sus alrededores. Comunidades que no han logrado integrarse a la dinámica económica aun cuando son depositarias de conocimientos ancestrales sobre ellas y sus principales agentes de conservación. Se han creado varias innovaciones tecnológicas, por ejemplo, innovación del circuito turístico enfocado en la ruta del agua desde los reservorios a sus fuentes, los páramos. Uso de semilla sexual en la producción de papa. En la 10ª parte de una hectárea se producen mini-tubérculos de alta sanidad, en una cantidad que alcanza para cultivar 25 hectáreas de papa, solo el 40% del costo de los tubérculos, procedentes de otras regiones. Algunas investigaciones para nuevas innovaciones son: la Asociación de Mujeres Protectoras de los Páramos ha seleccionado durante 3 años 5 genotipos de papa con gran adaptación al cambio climático, a partir de 125 clones o genotipos proporcionados por el Centro Internacional de la Papa.
El foco de las estrategias de conservación es el uso intensivo del suelo agropecuario actual y el racionamiento del uso de los volúmenes disponibles de agua, lo cual implica detener la expansión de la frontera agropecuaria hacia los páramos. Podemos vivir sin el oro, el carbono y los cultivos industriales que provengan de los páramos, pero sin agua la vida es imposible. Por ello, debemos protegerlos y conservarlos. Iniciativas indígenas para la conservación de los páramos. Hasta el momento existen 4. 1. Los indígenas comenzaron a organizarse y a establecer normas para cuidar el páramo, entre las que estaban la eliminación de los animales de las zonas altas y la prohibición de quemar los pajonales. 2. Se elaboró un plan para delimitar la frontera agrícola, mejorar la calidad de las semillas, de los pastos y los cultivos, incluso mejorar la raza del ganado. 3. Uno de ellos es una vaquería en la parroquia de Pasasa, Cantón Ambato. Incluye 100 hectáreas de espacio para fortalecer el sistema ganadero, donde se espera incorporar pasto mejorado y 100 vacas de buena calidad, además del establo y todo el sistema automatizado de ordeño. 4. En la comunidad de Illagua Grande de la parroquia Quinza Pincha, Cantón Ambato, donde al día de hoy se llevan adelante reforestaciones del páramo con plantas nativas. Todos estos proyectos procuran disminuir la presión sobre el páramo y además tienen cuidado para no dañar el entorno. Por ejemplo, en el caso de la vaquería se ha trabajado en determinar el área de pastoreo y las condiciones sanitarias para el transporte de la leche, con el reemplazo de los recipientes plásticos con recipientes de aluminio, además del componente de sensibilización ambiental a través del programa Futuragua. En el caso vaquerizo moreno, se han desarrollado capacidades técnicas para producir el balanceado sin afectar el medio ambiente, y las familias que habitan en la parte alta han establecido un cordón para evitar la expansión de la frontera agrícola. En este último caso se organizó un grupo artesanal y se legalizó una zona del páramo denominada El Indiviso, rica en vertientes de agua y biodiversidad. Por último, tenemos una campaña de concienciación a favor del cuidado de los páramos. Como parte de este planeta, tenemos la tarea de enseñar a nuestros hijos sobre la importancia del cuidado de los páramos y el agua. Y esas son las referencias donde sacaron la información. Gracias por su atención.